Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 5. Mi nombre es Carla Vargas. El mío es Alejandra Valera. Y mi nombre es Cristina Prado. Y vamos a presentarles sobre placas estructurales de concreto armado y estructuras de concreto armado en ascensores. En primer lugar, vamos a definir los elementos, que son las placas de concreto armado y los ascensores. Cabe mencionar que el concreto armado está hecho a base de concreto y fierro. Las placas de concreto armado presentan un diseño que les permite resistir fuerzas axiales, momentos y fuerzas cortantes inducidas por cargas laterales. Es por eso que también se les llama muros de corte. Tienen como principal función rigidizar y fortalecer la estructura de una edificación, además de ser las que soportan la mayor cantidad de las cargas sísmicas. Son muy resistentes si se construyen de la manera correcta, es decir, siguiendo al pie de la letra los planos estructurales, y deben coincidir necesariamente en todos los niveles de la construcción para que las cargas se transmitan homogénea y puntualmente hacia la cimentación, como se puede mostrar en el esquema en rojo de la diapositiva. Cabe resaltar que los muros colindantes de los vecinos no se pueden considerar como parte del encofrado, ya que siempre tiene que quedar un pequeño espacio entre muro y muro llamado junta de dilatación, para una mejor respuesta ante alguna actividad sísmica. Son consideradas elementos estructurales bidimensionales planos debido al pequeño espesor, normalmente de 20 centímetros o puede llegar de hasta 10 o 15 centímetros, que presentan en comparación con su altura y longitud. En cuanto a los ascensores, les vamos a mostrar este pequeño video explicando los tipos y los principios básicos de funcionamiento. Cabe mencionar que los ascensores solo son necesarios a partir del quinto o cuarto piso, ya que edificaciones de menos niveles no necesitan este tipo de circulación vertical mecánica, y tienen como principal función transportar a personas de manera vertical. Presenta dos rieles en dos caras opuestas del hueco en el que se sitúa la cabina del ascensor. Y sobre estos rieles se desplaza una estructura muy similar a la empleada por los trenes convencionales. Para que la cabina se pueda desplazar hacia arriba y hacia abajo, es necesario asignarle un contrapeso, y el contrapeso circula por unos carriles iguales a los de la cabina, pero en sentido inverso. El contrapeso tiene una masa equivalente a la de la cabina vacía, más el 50% del peso máximo que el motor pueda elevar o transportar. Si la cabina pesa 100 kilos y el peso permitido máximo fuera de 300 kilos, el contrapeso consistiría de una masa de 250 kilos. A continuación podemos ver que la cabina y el contrapeso están unidos por unos cables de acero muy resistentes. Y en la sala de máquinas se encuentra el motor de tracción, que actúa como polea. También participan en el funcionamiento un controlador de maniobras y un motor eléctrico principal. Y un regulador de velocidad que controla la tracción del motor y la polea para que los movimientos de las cabinas sean suaves. Los elevadores se sitúan dentro de grandes cajones verticales estructurales, que nacen desde una plataforma hueca denominada ábaco, la cual cumple con la función de transmitir las cargas de obra y disiparlas hacia el suelo. Existen varios tipos eléctricos o hidráulicos y cada uno tiene su propia distribución en el sistema constructivo. Por ejemplo, en la ubicación de la sala de máquinas, que en el caso del eléctrico se encuentra en la azotea, mientras que en el hidráulico se encuentra dentro del mismo ábaco. Ambos funcionan con cables, poleas de rotación y un contrapeso que permite el movimiento vertical uniforme de la cabina del ascensor. En cuanto al proceso constructivo, tenemos tres pasos importantes a seguir. El primero el refuerzo, el segundo el concreto y el tercero el encofrado. Los muros tienen tres tipos de refuerzos: longitudinal, horizontal y vertical, que son a base de barras de fierro que deberían tener las siguientes especificaciones: la cantidad, el espaciamiento, el número de capas y el diámetro de las mismas. El esfuerzo vertical debe ingresar totalmente en la cimentación respetándose un recubrimiento de 7.5 centímetros. Si vemos que la placa continúa en los niveles superiores, es necesario dejar las mechas con la longitud del empalme apropiado, que son directamente proporcionales al diámetro de la barra. Por ejemplo, si tenemos una barra de 3/8 de pulgada, necesitaríamos un empalme de 40 centímetros. Si tenemos una barra de media pulgada, necesitaríamos un empalme de 50 centímetros y así sucesivamente. Segundo, el concreto. Tenemos
como ejemplo, una mezcla por cada metro cúbico de concreto. Para esto, es necesario tener cuidado, en primer lugar, con el tamaño de la piedra chancada que vamos a utilizar. Se recomienda usar unas de media pulgada, pero también se puede utilizar de 3/4 de pulgada y de 1 pulgada. Segundo, con el fin de evitar la formación de cangrejeras, es necesario que el concreto no sea muy seco, pero tampoco muy aguado, sino que debería tener la fluidez y consistencia apropiada para que llegue a meterse hasta el último rincón del encofrado. Tercero, es muy importante que se compacte el concreto conforme se va haciendo el vaciado para que no queden ninguna burbujas de aire o espacios sin concreto. Y por último, en el cuarto paso, tenemos el curado del concreto, que se debe realizar luego de desencofrar y se puede hacer humedeciendo constantemente con agua por mínimo 3 días o utilizando aditivos, como se puede ver en la imagen. Este método permite que se forma una delgada película o membrana sobre el concreto, la cual evita que el concreto pierda su agua por evaporación. Por último, el encofrado. En primer lugar, es necesario evitar que haya una fuga de la lechada del cemento, ya que ésta deteriora la calidad del concreto. La lechada del cemento es la mezcla de agua con cemento. Segundo, a fin de que la placa tenga un espesor uniforme, es necesario usar templadores, ya que la fuerte presión del concreto fresco sobre el encofrado lo empuja hacia afuera y esta presión puede hacer colapsar el encofrado. Tercero, este punto va en conjunto con el segundo, ya que se debe apuntalar el encofrado para proporcionarle una estabilidad y por último se debe verificar el aplomado, es decir, la verticalidad del muro. En la imagen podemos ver justo el apuntalamiento del encofrado y también el curado del concreto. A continuación podemos observar una maqueta sobre las estructuras de un ascensor, en las cuales estas varillas vienen a ser los pórticos. Esto viene a ser la losa de la edificación. Esta viene a ser la caja del ascensor, que está compuesta a base de las placas estructurales de concreto armado, y adentro podemos ver la cabina del ascensor, que funciona a base de una polea y de un contrapeso, y que podemos ver, estamos representándolo de una manera muy simple y vemos cómo el ascensor sube y se detiene en cada piso y también baja. Caso real. Diseño estructural de un edificio de viviendas de 6 pisos ubicado en un conjunto habitacional en el distrito de Surco. Es un edificio que cuenta con 6 pisos de concreto armado, que es ubicado en el distrito de Santiago de Surco, Lima, Perú. Está estructurado sobre una base de muros de ductilidad limitada en distintas direcciones. No se ha considerado vigas peraltadas debido a que los muros aportan suficiente rigidez a la estructura. Solo se tiene vigas peraltadas en la llegada y salida de la escalera y en la caja del ascensor. Asimismo, esta edificación cuenta con un sistema de cimientos corridos para que trabajen en conjunto. La estructuración del edificio se realizó sobre la base de muros de utilidad limitada de espesores de aproximadamente de 10 a 15 centímetros, es decir, espesores reducidos. Este sistema se caracteriza por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y cargas de gravedad está dada por muros de concreto armado, los cuales no pueden desarrollar desplazamientos inelásticos importantes. Asimismo, el espesor de los muros de la caja del ascensor son de 15 centímetros. Este ascensor cuenta con una capacidad máxima para 8 personas u 800 kilogramos, lo cual identificamos que cumple con la mínima capacidad. Este cuenta con un sobrecorrido tanto superior como inferior, teniendo las medidas mínimas de 1.1 metros y 3.9 metros, respectivamente. Y la distancia al fondo del pozo será de 1,50 metros, por debajo del nivel del piso terminado, del primer nivel. La longitud superior será mínima a 3,90 metros y para determinar la altura libre dentro del cuarto de máquinas que está en la azotea es de 2,20 metros. Por otro lado, si analizamos la estructura frente a un sismo, se han realizado estudios de 2 maneras. En el primer modelo, el edificio se analiza como un conjunto de placas unidas mediante un diafragma rígido. Y en el segundo modelo, el edificio se analiza como 2 bloques conectados por un diafragma flexible debido a la cobertura que se presenta en planta en la zona central.
Para analizar este edificio nos hemos basado en el Reglamento de Edificación Peruana, norma de cargas E020, norma de suelos y cimentaciones E050, norma de diseño sismorresistente E030, norma de concreto armado E060 y norma para el diseño de edificios con muros de concreto de ductilidad limitada 2004. Esta diferencia cuenta con un total de 414 metros cuadrados que cuenta con muros de ductilidad limitada y sus cargas se desplazan en ambas direcciones perpendiculares entre sí. Los arquitectos decidieron utilizar este tipo de muros ya que ahorran gran cantidad de espacio y se puede aprovechar de una mejor manera. Toda la estructura del edificio está hecho de concreto armado y en la azotea se encuentra el cuarto de máquinas para el ascensor. Con respecto a la cimentación, está construido sobre cimientos corridos con una profundidad de 1 metros y se utilizó una capacidad portante de 4 kilogramos. Todos los elementos de concreto armado se diseñaron por el método del diseño por resistencia. En este método, las cargas actuantes o de servicio se amplifican mediante factores y se usarán combinaciones dependiendo del tipo de carga, las cuales están inclinadas a la norma nacional de concreto armado E060. Con respecto en arquitectura, nuestra ficha técnica, plantas y cortes, se puede evidenciar detalles del ascensor y la losa de cimentación. En esas imágenes se puede observar las partes que componen un ascensor. Inicialmente se observa una caja que se encarga de desplazar la cabina y el contrapeso. Esta caja de ascensor está rodeada por muros de hormigón armado. Asimismo, también cuenta con barras de acero que se encargan de desplazamiento de manera vertical de la cabina. Esta cabina es donde se transportan las personas. Está formado generalmente por un bastidor metálico y los dispositivos que contribuyen con la seguridad. Con respecto a los cables, estos trabajan a tracción y va suspendido en el ascensor. Este está compuesto por un tambor que se encarga del enrollamiento de los cables. Asimismo, está acoplado a un reductor de velocidad y frenos para las paradas precisas, ya sea de manera descendiente o ascendiente en cada piso. Los aparatos que permiten esto regulan la velocidad de 1 metro por segundo. En cuanto al modelo estructural, podemos ver que el edificio que estamos analizando es de tipo MDL, es decir, que cuenta con muros de octabilidad limitada. Este se caracteriza porque su sistema estructural está dado por muros de concreto armado. Los elementos estructurales de esta edificación se han idealizado utilizando las placas como elementos resistentes para brindar mayor rigidez a esta estructura. Estas se integran por un diafragma rígido que corresponde a las losas macizas de cada uno de los entrepisos. Antes de comenzar a diseñar las placas que se van a utilizar en esta edificación, se debe tomar en cuenta ciertas especificaciones de acuerdo a la norma E060, tales como el tipo de material. Se debe elegir uno que tenga una resistencia a la compresión del concreto mínima de 1,75 kilogramos por centímetro cuadrado. Además, tenemos que asegurarnos que el edificio en sí no supere el número máximo de pisos que se está utilizando cuando son muros de octabilidad limitada y bueno, en este caso no lo supera porque el máximo es 7 y el edificio analizado es de 6 pisos. Además, en este caso específico, las placas que estén formadas por muros en ambas direcciones se dividirán en muros de una sola dirección para facilitar el análisis y el diseño de estas. En cuanto a los tipos de diseños utilizados en la vivienda, podemos ver que hay 3. Primero, el diseño por flexocompresión se ubica del primer al tercer piso de la edificación. También vemos que ha sido utilizado el diseño por capacidad. Este se ubica a lo largo de toda la edificación porque está desde el primer al sexto piso. Y también para reforzar la rigidez y ayudar a la estructura se ha utilizado el diseño por corte de fricción. Esta tabla muestra cada una de las placas que se ha utilizado en la estructura, mostrando su peso y su fuerza constante basal. Podemos concluir que este sistema constructivo ha sido impulsado debido a la necesidad de tener viviendas a un menor costo, ya que con este sistema se pueden mejorar los rendimientos al tener unidades repetitivas a lo largo de toda la edificación.
Con respecto a este proyecto en particular, según lo investigado de esta vivienda, se evidencia que el reforzamiento con placas de concreto armado que se ha utilizado ha logrado disminuir el desplazamiento máximo de la vivienda, generando que ésta tenga una estructura mucho más rígida ante cualquier actividad sísmica que se pueda generar a lo largo del tiempo. Además, ya que la estructura hace que ésta se integre a un diafragma rígido que corresponde a las losas macizas en cada uno de los entrepisos, se genera de esta manera un efectivo sistema para maximizar la rigidez de las placas.